que vamos a ver esta noche es, eh, ustedes lo pueden ver en sus pantallas, pero aún así yo se los voy a mencionar, que dice llamamiento de una mujer a una conducta cristiana digna. Pero antes de adentrar en los pasajes de Filipenses, capítulo 2, versículo del 14, 15 y 16, les quiero hacer como adentrarnos un poquito a esta epístola, ¿no? ¿Quién escribe esta epístola? El apóstol Pablo. ¿Dónde la escribe? Se encontraba en prisión, y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, del 30 al 31. ¿Y para quién lo escribe? Para la iglesia de Filipos, una iglesia que el apóstol Pablo fue a predicar, pero que también estaban pasando ciertas situaciones en esa iglesia. Su género literario es una epístola formal, trae literarias y está dirigido a la iglesia. Al leer el libro de Filipenses, nos damos cuenta que el personaje principal es el Señor Jesucristo, y en esto podemos ver que está de un modo teológico la cristología, y que va dirigida a la pequeña congregación que está en Europa. También vemos que eh, digamos, las religiones que estaba en ese entonces, sus dioses, había se les llamaba bosques, que ellos se reunían en los bosques para hacer sus cultos a sus dioses, pero también tenían templos a sus dioses, y al igual vivían muy, muy desenfrenadamente, que aún en sus templos ellos podían cometer tantas barbaridades que aún hasta prostitutas entraban para que pudieran adulterar y fornicar con ellas. Entonces estaba viviendo algo tremendo. Pero adentrémonos al texto. Si me apoya mi hermana Moni, proyectando el texto, por favor. Y quiero que, bueno, yo no las puedo alcanzar a ver a todas, pero que todas leamos en voz alta. Si usted quiere ahorita prender su micrófono, adelante, hermana. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 14 al 16. Haced Sed todos sus todos sin murmuraciones murmuraciones y y contiendas, contiendas, para para que que seáis seáis irreprensibles y irreprensibles y sencillos hijos sencillos, de Dios, hijos de sin Dios, mancha sin en mancha medio en de medio una de una generación generación maligna y maligna y perversa, perversa, en medio de en la medio de cual la cual resplandecéis como resplandecéis como luminares en luminares el en el mundo, mundo, asidos de la asidos de la palabra de palabra de vida, vida, para que en para el que el día de día de Cristo Cristo yo yo pueda pueda gloriarme gloriarme de de que que no he no he corrido corrido en en vano, vano, ni en ni en vano vano he he trabajado. trabajado. Gloria a Dios. Dice el apóstol, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 2 se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Bueno, se los voy a leer todo el versículo, pero tengamos en cuenta el versículo 14, que les voy a ir como desglosando poco a poco. Dice, hagan todo sin quejas y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Eso dice en la nueva traducción viviente, pero en la Reina Valera dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí el apóstol Pablo dice, porque él verdaderamente Dios nos conoce como humanos. ¿Por qué? Porque alude a la palabra quejarse. Como humanos tendemos a ser quejumbrosos, como mujeres también. Pero aquí esta actitud de los creyentes, de los judíos, que procedían, había griegos y romanos en aquel entonces,
Se quejaban los griegos de los hebreos. ¿A causa de qué? ¿Qué pasaba en ese entonces en Filipos? Que repartían las viudas, ¿no? En el libro de los Hechos nos dicen que vendían y repartían en situaciones semejantes. Pero aquí que si nos vamos al Antiguo Testamento, también se quejaron. Nosotros podemos ver que en el desierto de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 3, se quejaron, ¿no? Y también en el libro de Números 20, del 2 al 5, también se quejaron. Pero ahí Dios reaccionó severamente con aquellas quejas, si nosotros recordamos de esto, ¿no? Se quejaron, pero cuando se quejaron, Dios, ¿qué hizo? No entraron a la tierra prometida, salvo algunos, y Dios nos conoce. Es bueno quejarnos como mujeres cristianas, es bueno murmurar. Dice que murmurar es un pecado que apaga el Espíritu de Dios. Y esto es que no estamos en obediencia a Dios, sino nuestra actitud de nuestro corazón, ¿en dónde está? ¿Por qué nos quejamos, amadas hermanas? Quiero que mi hermana Moni le dé la siguiente diapositiva y ahí les puse, eh, ¿qué refleja tu corazón, amada hermana? ¿Qué presta tus oídos a las murmuraciones y a las quejas? Nosotros como mujeres, en una ocasión les quiero comentar que hubo una plática aquí en Papiro y un pastor nos decía, no sé por qué las mujeres las hizo tan especiales, pero también tienen un rasgo muy particular. Y él decía, como mujeres, ustedes como que se van guardando cositas, 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 y entonces cuando ya no aguantan, sacan todo. Dice, y casi todas son así. Y yo decía, ¿cómo? Pero en realidad sí somos así. Muchas veces, no estoy diciendo de todas, pero creo que la gran mayoría se identifica, que guardamos cosas, ¿no? Que traemos como una mochilita y guardamos ahí las cosas. Y cuando ya no aguantamos, ¿qué hacemos? Pues explotamos con el esposo, con las hermanas, con nuestros familiares, en el trabajo, ¿no? Y eso, ¿qué actitud tiene hoy tu corazón, amada hermana? ¿Qué refleja tu corazón? Chisme, murmuración, o, o refleja que tú llevas una vida de oración. Y entonces cuando tú eh, te llega una murmuración o un chisme a tus oídos, tú simplemente cierras tus oídos y dices, no prestas oídos o dices, ¿sabes qué? Voy a terminar esta conversación porque eso no me edifica, pues simplemente seguimos la corriente, ¿no? Y obvio esto, una queja es un síntoma espiritual profundo de nuestro corazón, en nuestra vida, que no estamos en contacto con Dios, sino al contrario, le estamos, ¿qué? Dando rienda suelta a mi deseo de mi carne, que son contra el espíritu. Pero también vemos que en el libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 17, 15 y 17, hay discusiones entre los discípulos. ¿Qué estaban diciendo cuando iban los discípulos de Emaús? Y estaban entristecidos, pero murmuraban. Entonces, aún ellos estaban murmurando, pero Dios conoce tu corazón. Y quiero que hoy te quedes con esto. Hoy, amada hermana, ¿qué refleja tu corazón? Y vemos en el versículo 25 que dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, si vamos a la nueva traducción viviente, dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aquí vemos que el apóstol Pablo vivió una vida irreprensible, cumplió la ley como nadie podía, y no podían acusarle a él. Simplemente lo acusaban de predicar de Cristo. Y eso lo podemos ver en Filipenses 3:6. Y en Primera de Tesalonicenses 3:13. Aquí nos dice que él no estaba dudando de sus fuerzas personales, sino estaba dependiendo enteramente del fruto del Espíritu. Y ese fruto, hermanas y hermanas, debemos de reflejar. Nosotras debemos de ser honestas, debemos ser sencillas, debemos ser honestas con nuestro esposo, con nuestros hijos, con Dios mismo, en nuestro trabajo, con nuestras amistades. Vemos que aquí el apóstol tiene una palabra que usa aquí un adjetivo él, que tiene que ver con algo, con una mezcla de adulteración, que es honesta. Aquí el apóstol dice que es honesto, que no está adulterado. Y en el griego nos arroja una palabra, dice que es sin escoria. Y sin escoria puede referirse a algo puro o algo metal. Cuando está sucio tiene esa escoria, tiene esa basurita. Entonces, hoy cómo está nuestra vida, con esa escoria, con esa basurita. Como nosotras como cristianas, no debemos tener una doble vida. Nada que escondamos debajo de nosotras, porque Dios lo conoce todo. Y cuando Dios nos permitió a mi esposo y a mí trabajar con los secundarios un tiempo, y y los chicos nos decían, hermanos, es que yo no puedo entender por qué mis papás son así. Y nosotros decíamos, ¿cómo que son así? Nos decían, sí, es que no puedo entender por qué mis papás vienen y podemos pasar un domingo agradable en el templo, un domingo donde ellos están felices, donde están contentos. Pero llegamos a la casa y pareciera que se transforman en otras personas. Y a veces somos así. Llegamos del templo y empezamos a pelear, empezamos a discutir por aquello, por todo, ¿no? Pero entonces nosotros sí somos verdaderamente hijas de Dios o simplemente pues venimos al templo. En nosotras no debe de haber maldad. Nuestras acciones y nuestros pensamientos deben de estar en el Señor. ¿Le puede cambiar, hermana Moni, por favor? Nosotras somos hijas de Dios porque hemos creído lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y, y nosotros sabemos que tenemos en mente y no lo sabemos de memoria Juan 3:16, porque hemos nacido de nuevo. Pero también reflejamos el carácter de Dios en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestro estilo de vida diariamente. Y muchas veces nuestro testimonio es tan importante
en el entorno donde nos desarrollamos. Si ustedes gustan tener las citas bíblicas, adelante, hermanas, las pueden anotar. Necesariamente como hijas de Dios debemos ser sin mancha. El pecado no forma parte de nosotras, amadas hermanas, ni de nuestras vidas, como dice en Romanos 6, del 17 al 18. La santificación es necesaria para nosotros y es un mandamiento que debemos de vivir diariamente. La santidad progresiva, no retroceder. Nuestra hermana Yola Quijano hacía esa oración. Muchas veces a lo mejor no estamos acostumbrados a la disciplina, a una disciplina espiritual, orar, leer la Biblia, pero es necesario, amadas hermanas. Eh, Dios nos manda que seamos esas luminares, pero también Dios nos disciplina, ¿sabe? Porque Dios nos corrige. Y yo le quiero comentar, hace el año pasado, amada hermana, a mí me dio una parálisis facial, pero no fue completa, fue parcial, pero al fin y al cabo una parálisis, ¿no? Pero ahí Dios me enseñó algo, que lo que yo estaba arraigando en mi corazón y lo que yo tenía en mi corazón y como yo me estaba comportando, a Dios no le agradaba. Él tenía que moldearme, tenía que volver a restaurarme, tenía que Él obrar en mi vida, porque donde yo me estaba encaminando eran mis deseos, en lo que yo quería, en lo que yo decía, y simplemente estaba cerrando mis oídos a su voz. ¿Y era necesario pasar por eso? Sí, no fue fácil entenderlo, pero Dios trabajó en mí y me sentí como ese barro en sus manos del alfarero. ¿Tenemos que pasar este quebrantamiento? Sí. Probablemente muchas veces va a ser doloroso, sí, pero es necesario, amadas hermanas. ¿Para qué? Para que Dios obre en nuestras vidas. Y así en situaciones diferentes. Puede ser enfermedad, escasez, pero aún ahí Dios está obrando en nuestras vidas. También dice el apóstol Pablo y hace referencia en una generación maligna y perversa. Nosotros podemos ver hoy en este siglo XXI cuánta maldad, cuánta perversidad, cuántas ideologías en las escuelas, en los trabajos y aún en las propias iglesias. Podemos ver todo esto. Literalmente está depravada, están extraviados. Pero ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? Porque también hace referencia a los filipenses que estaban viviendo esa situación, como nosotros. Pero nosotros como mujeres creyentes en el Señor y estamos rodeados porque no podemos eh, cerrar nuestros ojos y decir no estamos viviendo esto. Pero Dios nos conoce, Dios nos ha salvado. La sociedad no creyente es maligna. Vemos cuántos asaltos que ya asaltaron, que ya asesinaron, que ya que venden droga. La naturaleza del hombre tiende a pecar y se desvía tremendamente. Pero en este mundo de tinieblas, la luz de Dios que has puesto en la vida de nuestra hermana Doris, de nuestra hermana Leti, de nuestra hermana Betty, de nuestra hermana Blanca, de nuestra hermana Esther, de nuestro hermano Héctor, de nuestra hermana Marina, de nuestra hermana Marlene, de cada una de ustedes, hermanas, Dios las ha escogido y nos ha sacado de esa naturaleza de pecado. ¿Para qué?
nos ha sacado de esas tinieblas y nos ha traído a esa luz que nosotros cuando la aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo resplandeció en nuestras vidas. Cristo hizo esos luminares en su vida. El Señor Jesús es la luz del mundo. Lo dice en Juan 8:12. Y nosotros creemos eso. La Biblia nos muestra eso. El verdadero conocimiento de Dios está en nosotros y en esa luz que puso usted. ¿Le puede dar la siguiente, hermana, Moni, por favor? Disculpen, hermanas, es que estuve enferma hace unos días y con que la tos no cesa. Entonces, usted es luz en medio de esas tinieblas, pero que usted necesita tener esa luz continuamente. ¿Y cómo la vamos a tener? A través de la lectura, produciendo gozo, alegría. Cuando usted lee la Biblia, usted siente ese gozo y dices, wow, Señor, hoy me enseñaste algo. Debe ser esa lámpara, esa luz que está sembrando para el justo y la alegría para los rectos del corazón. Dice el Salmo 97:11. Pero el Señor es mi luz y mi salvación, y solo en Él veremos la luz. La verdadera luz viene de Dios y está en Cristo. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan 1:5. Nosotras, como mujeres creyentes, no somos luz por nosotras mismas, sino que la luz de Dios es la presencia en Cristo y está expresada en Él. Por eso, amadas hermanas, el Señor Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Quien permanece en comunión con Cristo, quien vive la luz de Dios en Cristo, en su propia vida, da luz a los demás, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. ¿Puede darle la siguiente, hermana Moni, por favor? En Efesios 5, del 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y así nosotros debemos de reflejar esa luz en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras sociedades. A veces podemos decir, es que me cuesta mucho trabajo mi carácter, mi temperamento como que, pero pidamos al Señor, Señor, ayúdame a trabajar esto. O a lo mejor me lo has estado veniendo diciendo muchas veces, pero no he descansado en ti. No he dejado todo, estoy cargando con algo que me pesa. Y le puede dar la siguiente, hermana Moni. Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En la iglesia de Filipos eran fieles en llevar al evangelio. Aquí vemos el apóstol Pablo. Él era un nacido de la palabra.
¿Para qué? Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Que nosotros cuando lleguemos con el Señor podamos decir esto, podamos tener esa certeza de que dimos testimonio con nuestra familia, nuestros hogares, con nuestros hermanos en la fe, esas luminares, la luz del mundo y la sal de la tierra. No solo sí es bueno predicar la palabra de Dios y obedecer, pero también nuestro testimonio es el que va a poder también impactar a los demás en mi casa, en mi hogar, con mi esposo. Probablemente usted tenga un esposo que es inconverso. Ahí va a poder impactar su testimonio en su esposo, leyendo la Biblia. Como mujeres, nuestra vida cristiana no solo es el reflejar al mundo la santidad de Dios, sino también para poder correr la carrera y obtener la corona de la vida. Aquí la iglesia de los filipenses no corrieron en vano, porque ciertamente la semilla fue sembrada. Aún a pesar, lo que hizo el apóstol Pablo, aún a pesar que estaba ya en prisión, pero fue a la ciudad de Filipos y predicó, y tanto que hizo una iglesia. Probablemente nosotros no somos el apóstol Pablo, pero tenemos a Cristo y es nuestra obligación predicar, pero también con nuestro testimonio. Y nos hace referencia de la importancia que es nuestro ministerio. No está en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Él ha sido capaz de hacer por medio de nosotros, como instrumento en sus manos. El apóstol Pablo no trabajó en vano, no corrió la carrera de la fe en vano, sino que su vida trascendió. ¿Por qué? Porque él estaba en comunión con Dios. Y que así nosotras, amadas hermanas, podamos correr la carrera de la fe. Y que su ministerio que usted ejerza en su iglesia no sea en vano, sino sea edificación para los hijos de Dios, para aquellos hermanos que digan, wow, esa hermana es un ejemplo porque refleja su vida en Cristo, lo que hace en su hogar, que digan, mi mamá tiene a Cristo porque refleja la vida de Cristo. O cuando los vecinos vayan a visitarlo, digan, ah, sí, mi vecino sí es cristiano, ¿no? O su esposo. ¿Le puede dar la siguiente, hermana Moni, por favor? Entonces, ¿se acuerdan cuál fue la pregunta que les hice al principio? ¿Qué refleja tu corazón hoy, amada hermana? En verdad estamos llamadas. Usted tiene ese llamamiento de una mujer a una conducta cristiana digna del Señor. Y quiero que oremos, pero que usted prenda su micrófono y que le digamos al Señor, Señor, escudriña mi corazón, porque tú sabes qué es lo que tengo hoy, qué es lo que estoy cargando de hace meses, de hace años. A lo mejor hay algún rencor contra un vecino, contra mi esposo, contra un hermano, contra un pastor. Permíteme dejártelo hoy a ti, porque yo no puedo con esto. Probablemente murmuré, me peleé con mis vecinos, con mi esposo.
esposo, con mis hijos. Yo no lo sé, amada hermana, pero Dios sí lo sabe. Que le pidamos que nosotras como mujeres amadas del Señor, seamos esas luminares en una generación maligna y perversa. La luz que puso Cristo en su corazón para que nosotros seamos ese reflejo a los demás. Seamos de buen testimonio para que crean